Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la prueba 1 del 2007 de Química BI. Hoy, como nos quedamos, vamos a resolver el problema 4, el cual dice que el módulo de aterrizaje de la misión Apolo usó un combustible para formar cohetes formado por una mezcla de hidracina y tetraóxido de nitrógeno. Indique y explique la diferencia de la fuerza de enlace entre los átomos de nitrógeno en una molécula de hidracina en una molécula de nitrógeno. Ok, primero que nada, tenemos que saber qué tipo de enlaces genera la hidracina y el tetraóxido de nitrógeno. El nitrógeno pues, genera enlaces simples con el hidrógeno, mientras que el tetraóxido de nitrógeno hay dos enlaces dobles del nitrógeno con el oxígeno y un enlace simple. En este caso, lo que podemos decir es básicamente esto. La hidracina posee una fuerza de enlace más débil porque los enlaces son simples. Una fuerza de enlace más débil porque los enlaces son simples. Mientras que mientras que el tetraóxido posee una fuerza de enlace más fuerte por los dobles enlaces presentes. Luego dice, indica por qué el punto de ebullición de la hidracina es mayor que el del tetraóxido de hidrógeno. Ok, primero que nada, la de nitrógeno con oxígeno es no polar. Mientras que la de nitrógeno con hidrógeno es muy polar. Es un puente de hidrógeno. Y como les digo, un puente de hidrógeno se da con estos con, est, con estos elementos: nitrógeno, oxígeno y flúor. Y lo que podemos decir es básicamente esto. La hidracina posee un enlace polar que lo hace un punto de ebullición mayor de tetraóxido por, en este caso, porque los polares
poseen mayor punto de ebullición. Ahora dice, determina el estado de oxidación del nitrógeno en los dos reactivos. Primero que nada, tienes que tomar en cuenta que el estado de oxidación del hidrógeno. Bueno, el problema 3 dice que determine el estado de oxidación de nitrógeno en los dos reactivos. Ok, primero que nada, vamos con la hidracina. El hidrógeno normalmente va a tener una carga de +1. Y en este, al tener una carga de +1 y 4 moléculas, va a tener una carga neta de +4. Lo cual tenemos que buscar la carga del nitrógeno para que la carga neta sea igual a 0. Para este caso tenemos que tomar en cuenta cuántas moléculas hay y la carga posible para equivaler a 0. En este caso hay 2 moléculas. Y en este caso hay carga total de +4. ¿Cuál sería en este caso? Usar -2, ya que -2 por 2 es igual a -4. Y pues eso equivale a 0. Y la carga neta va a ser, la carga del nitrógeno va a ser -2. Ahora el oxígeno. El oxígeno normalmente va a tener carga de -2, salvo en compuestos como peróxido, lo cual nos indica -2 por 4 moléculas de oxígeno va a ser -8. Y como en el anterior tenemos que buscar la carga neta total para que este equivalga a 0. Entonces, tenemos 2 moléculas de nitrógeno, pero la carga neta es -8. Entonces, la solución es que tenga +4. ¿Por qué? Bueno, +4 por 2 de nitrógeno es igual a +8. Y esto equivale a 0. Entonces, la carga del nitrógeno para este caso es +4. En el problema 4 nos piden decir esto. Deduzca dando una razón qué especie es el agente reductor, lo cual es la referencia entre la hidracina y el óxido de nitrógeno, tetraóxido de nitrógeno. Lo que primero tenemos que ver es cuál, cuál, cuál se va a oxidar basado en los reactivos. Como dije anteriormente, el nitrógeno, en este caso, tiene una carga de -2 y esta tiene una carga de +4. Suponiendo que va a haber una reacción de estas, el nitrógeno, en este caso, va a volver a 0. Lo cual nos indica que se redujo, que se oxidó a 0. Entonces podemos decir que el agente reductor, en este caso, básicamente el que se oxidó, va a ser el la hidracina, ya que este, su, su estado de oxidación sube de -2 con referencia al nitrógeno a 0. Ahora, dice deducir las estructuras de Lewis
mediante representación de electrones con puntos del ozono. Primero que nada, ustedes se están preguntando cuál es la estructura del ozono. Es esta. O3, que si lo ven bien, no aparece aquí, pero esta es la estructura del ozono. Y lo que primero que se tienen que saber es los electrones de valencia del oxígeno. Como saben, el oxígeno posee, en este caso, dos electrones de valencia. Y por 3 son 2 por 3 son 6 electrones. Lo primero que se debe hacer es básicamente esto. Los oxígenos tenemos que saber a juntar los pares. Ahí tenemos 2. Aquí tenemos 4 electrones y aquí ya tenemos 6. Y pues el otro son así. Así se escribe la estructura del ozono, la estructura de Lewis.